Bienvenidos una vez más a la iglesia en línea y vamos a seguir el estudio que estamos haciendo del libro de Nehemías y en este día vamos a estar estudiando el capítulo 9. Hemos hablado de cómo llegaron a los oídos de Nehemías las noticias malas acerca del remanente de su gente que estaban a 800 millas de y vamos a ver cómo es que Dios restaura las vidas rotas, Él restaura nuestras vidas. Ese es el Dios que te vengo a enseñar en estos próximos minutos que vamos a estar juntos estudiando la palabra de Dios. Y su gente estaban, su propia raza, estaban en cautividad en Jerusalén, estaban en un gran mar. Y el muro estaba derribado. Sus puertas estaban quemadas por el fuego. En otras palabras, esta ciudad estaba en ruinas y sin protección. Y cuando oyó estas palabras, Nehemías dice la historia bien claro, lo hemos estudiado en estas últimas semanas, cómo se sentó el hombre de Dios a llorar. No solamente lloró, pero dice la palabra que hizo duelo. Y a la misma vez que hizo duelo, hizo ayuno. Y a la misma vez que hizo ayuno, oró a Dios por algunos días, dice la palabra de Dios. Y como resultado de la relación que tenía Nehemías con su Dios, el hombre de Dios hizo algo que tú y yo tenemos que ser activos de esta misma manera de pensar. Nehemías decidió que no iba a ser víctima, que él no iba a permitir que esta circunstancia hiciera a su gente víctima, sino que iban a ser victoriosos en el medio de esta circunstancia. Y como resultado de su relación con Dios, él pudo hablar con Dios y escuchar de Dios. Y cuando habló con Dios y escuchó de Dios, el hombre Nehemías actuó. Hizo muchísimo más que llorar, que irse en duelo, que ayunar, que orar, que hablar con Dios, sino que hizo acción para ayudar a esta gente y a la ciudad donde se encontraban. Esta historia de Nehemías que hemos estado estudiando en las últimas semanas sabemos que va más allá. ¿Más allá de qué, Pastora Sammy? Más allá de las murallas, más allá de unas puertas quemadas. Porque sabemos que lo interesante y el punto culminante de esta gran historia verdadera de Nehemías era que Dios quería restaurar a su gente. Estamos viviendo estos mismos días en el mundo en el que tú y yo vivimos hoy. Dios siempre ha querido venir a ayudarnos, a restaurarnos a nosotros. Y por esa razón tú y yo como iglesia de Cristo tenemos que concentrarnos en lo que es importante para Cristo, Jesús, para Dios mismo. Y son las almas y las personas que viven a nuestro alrededor, nuestros familiares, nuestros vecinos, nuestras comunidades, nuestros compañeros de trabajo. Y aún algunos de nosotros, Dios nos usará como usó a Nehemías con gente que estaban a 800 millas de él. Dios quiere que tú y yo aprendamos como Nehemías y nos preguntemos nosotros qué vemos cuando miramos al mundo y cuando nos miramos a nosotros mismos. Nehemías escuchó de Dios. Nehemías fue a este lugar 800 millas de él y vio la destrucción que era real. Vio las ruinas en la ciudad de Jerusalén, alrededor de la ciudad, con sus murallas, con sus puertas y con su gente. Vio la violencia, vio el pecado de la humanidad. Pero Dios le dio ojos del corazón de Dios, que eso es lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo,
para que el hombre de Dios pudiera ver lo que Dios quería que él viera, porque Dios quería restaurar las vidas de las personas que estaban en esta ciudad. Así que Dios proveyó, Dios protegió a Nehemías y Dios cumplió sus propósitos y sus promesas con el pueblo de Dios. Cuando miramos a nuestro alrededor, vemos que hay momentos tan importantes como los que estamos viviendo hoy en día. En el medio de esta pandemia, en el medio de esta violencia donde nos encontramos en nuestra nación, donde necesitamos estar más conscientes que nunca, que tú y yo tenemos la contestación que es Cristo Jesús. Y que tú y yo sabemos que para Dios no hay nada imposible. Esta es la oportunidad para nosotros, la iglesia de Cristo, hacer una gran diferencia en donde nos encontramos en la actualidad en este mundo. Hemos sido creados para hacer algo en el medio de las circunstancias, en el medio de esta pandemia, en el medio de esta violencia, que nadie más puede hacer, sino que solamente Jesús, la sangre de Cristo, el mensaje del Evangelio, de las nuevas del Evangelio, es la única contestación para la circunstancia donde nos encontramos como mundo, como humanidad y como personas. Porque tú y yo hemos sido llamados a no ser víctimas, pero a ser más que vencedores. Dios quiere sanar los corazones soberbios. Quiere sanar los corazones rebeldes. Hemos cometido grandes abominaciones. El corazón de los hombres está endurecido. No queremos obedecer los mandamientos de Dios. Pero Dios en su misericordia, como nos habla en este capítulo 9 de Nehemías, en el verso 17, dice: pero tú eres Dios que perdonas, clemente, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Verso 31 dice: mas por tus muchas misericordias no los consumiste, ni los desapareciste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Ese es el Dios que nos quiere restaurar. Ese es el Dios que quiere restaurar nuestras vidas. Esdras, trabajando con Nehemías, confiesa los pecados de Israel. Y aquí en este capítulo 9 encontramos la oración más larga de confesión que podemos encontrar escrita en la Biblia y en la palabra de Dios. Quiero dar un resumen de este capítulo 9. Y hablo acerca del verso 1, cuando las palabras de Dios dice que se reunieron para ayunar. Estos se reunieron no solamente para ayunar, se vistieron de luto y se echaron cenizas sobre sus cabezas. Dice que no solamente hicieron esto, pero podemos leer en este capítulo 9 que confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y dice que muchos de nosotros no podríamos resistir este tipo de iglesia, porque dice que durante 3 horas, en el verso 3 nos lo dice, leyeron el libro de la ley del Señor su Dios. 3 horas. Y después dice que en las 3 horas siguientes, ya tenemos un total de 6 horas, le confesaron sus pecados y lo adoraron. Ese es el Dios. Ese es el Dios que quiere restaurar tu vida y mi vida. Dice una serie de nombres que no tenemos tiempo
para leerlos en este día, pero tú los puedes leer en el verso 4 y en el verso 5. Y estos nombres hicieron algo con el pueblo de Dios. Clamaron en voz alta a Jehová su Dios. Bendecid a Jehová. Proclamaban delante de este pueblo estas palabras. Bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Y bendígase el nombre tuyo, glorioso y alto, sobre toda bendición y alabanza. Siguen diciendo, en el medio de esta congregación y de este servicio de 6 horas, tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo tu ejército, la tierra y todo lo que esté en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificaste todas estas cosas, y los ejércitos de los ejércitos te adorarán. Dios es el creador. Aleluya. Este es el Dios verdadero. Este es el Dios único. Este es el Dios que nos puede restaurar a ti y a mí. Él no cambia. Él es el mismo siempre. Él es el Dios único. Él es el Dios que tiene que ser exaltado en nuestras vidas, porque Él no cambia. Seamos recordados de las bienaventuranzas de Dios. No nos olvidemos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas una y otra vez. Y hagamos, como dice en el verso 7 de Nehemías 9, tú eres, oh Jehová Dios, que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos. Él es el que nos escoge. Él es el que nos saca de las destrucciones de nuestras vidas. Él es el que nos limpia con su sangre preciosa. Él es el que nos libera. Él es el que nos cambia. Él es el que nos transforma. Él es el que pone pensamientos nuevos en nuestras mentes. Él es el que ablanda nuestros corazones. Él es. Y esta gente sigan hablando de este Dios maravilloso en el verso 8. Dice, y hallaste fiel su corazón, hablando de Abraham, delante de ti, e hiciste pacto con él. Preguntémonos, ¿ha encontrado Dios nuestro corazón que es fiel a Él? Le dio una descendencia, cumplió lo que había jurado Abraham. Y dice en el mismo capítulo 9 de Nehemías, en el verso 9, que miró y vio la aflicción de esta gente, que oyó el clamor de ellos, aún les está recordando en el Mar Rojo. Él escucha, Dios escucha, Él está mirando, Él sabe tu circunstancia y mi circunstancia. Y dice en el verso 10, e hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra tus siervos y contra todo el pueblo de su tierra. Te hiciste nombre grande como en este día. El nombre de Jesús, el nombre de Jehová Dios. Él es el grandioso, Él es el omnipotente. Dice en el verso 11, continúo leyendo, dividiste el mar delante de ellos y pasaron por medio de él en seco. Y sus seguidores echaste en las profundidades como una piedra en las aguas profundas. Verso 12. Con columna de nube los guiaste de día, con columna de fuego de noche, para alumbrarle el camino por donde habían de ir. Verso 13. Hablaste con ellos desde el cielo y les diste juicio recto
recto, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos. Dios nos ha dejado las instrucciones. El libro de instrucción de la vida, de tu vida y mi vida, que nos cambia y nos transforma y nos restaura, es su santa palabra, es la palabra de Dios. No vengo a ti con palabras de Samari, vengo con las palabras de las Escrituras. Pero en el verso 17, sigo leyendo, estoy dando solamente un resumen. No quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. No nos olvidemos. No nos olvidemos de dónde Dios nos ha salvado. No nos olvidemos de dónde Dios nos ha sacado. Algunos de nosotros somos testimonios de sanidad. Yo soy una de esas personas. Él me rescató de las manos de la muerte. Sigo leyendo. Verso 17. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Verso 21. Los sustentaste 40 años en el desierto. De ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. Mas por tu mucha misericordia, verso 31, no los consumiste, ni los desamparaste, porque eres Dios clemente, misericordioso. Él no nos desampara, Él no nos deja, Él no nos abandona. Hoy todavía tú y yo estamos en el tiempo de la gracia y de la misericordia. Dios es justo. Verso 32. Dios, nuestro Dios grande, fuerte, temible, que guarda el pacto y la misericordia. Una cosa estamos seguros. Antes de terminar juntos en un resumen que hemos dado de este capítulo 9, podemos estar seguros de 4 cosas que hemos aprendido en este capítulo 9. Y eso es que Dios nunca nos abandona. Y Él conoce todas nuestras circunstancias. Por eso es que el salmista nos dice en el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aunque pase por valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Es el mismo Dios que está hablando el salmista. Es el mismo Dios que estuvo en los tiempos de Nehemías, donde los sustentó por 40 años en el desierto. No tuvieron necesidad de nada. Sus vestidos no se envejecieron, ni sus pies se hincharon. Es el mismo Dios que hoy en día no nos abandona. Es el mismo Dios que hoy en día conoce todas nuestras necesidades. Número 2, Dios nos guía. Dios nos instruye. Él es fiel diariamente. Dios es siempre fiel porque Él no cambia. Dios nunca cambia. Lo vemos como lo hizo en este capítulo 9 con los hijos de Israel. Les estaba recordando. Con la columna de nube los guiaré de día. Con la columna de fuego los guiaré de noche. Con un propósito para alumbrar el camino por donde van ustedes a andar. Él nos quiere guiar. Él nos quiere instruir. Pero tenemos que hacerlo de acuerdo a las enseñanzas de la Santa Palabra de Dios. Ese es el libro de instrucción para tu vida y mi vida, la Santa Biblia. Número 3. Dios provee lo que necesitamos físicamente, espiritualmente, financieramente, emocionalmente. Dios nos da lo que necesitamos.
no nos da lo que queremos, Dios sabe lo que necesitamos. Dice en la historia, lo hemos leído en el capítulo 9 de Nehemías. Les diste pan del cielo en su hambre. Sacaste agua de la peña y le dijiste que entraran a poseer la tierra prometida. Así que Dios provee. Él provee a tu vida, Él provee a mi vida. Y cuando tú y yo reconocemos que Él es mi única razón de mi existencia, de que yo le he pedido perdón por mis pecados, de que yo le estoy sirviendo, Dios va a suplir todas tus necesidades. Yo soy testimonio de eso en los últimos 3 meses. Dios ha provisto. No me ha faltado nada. Dios es fiel. Dios es bueno. Número 4, para terminar. Dios está listo para perdonarnos. Su gracia, su misericordia, su gracia en abundancia. Dios extiende su misericordia a ti y a mí. Y por eso hoy es el día de salvación. Hoy es el día que Jesús te dice a ti y a mí, yo te quiero restaurar. Yo te quiero bendecir. Yo te quiero dar lo que tú necesitas. Porque Dios, nuestro Dios grande, que lo leímos en el capítulo 9, en el verso 23. Nuestro Dios fuerte. Nuestro Dios temible, que guarda el pacto y la misericordia, nos quiere restaurar, quiere reparar nuestras vidas rotas. Quiere que no seamos víctimas, sino que seamos victoriosos. Así que tú y yo le ofrecemos nuestra vida a Cristo todos los días. Y eso es lo que yo vengo a la privacidad de donde tú te encuentres, para recordarte que si tú le das una oportunidad a Dios en tu vida, Él te quiere restaurar. Él te quiere renovar. Él te quiere perdonar. Él quiere proveer. Él quiere guiarte. Él quiere instruirte. Él no te quiere abandonar. Primera de Juan, capítulo 2, versos 3 al 6 dice, como sabemos si hemos llegado a conocer a Dios, si obedecemos sus mandamientos. El que afirma, lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo, sabemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Permite que Dios restaure tu vida para que tú vengas a ser un instrumento, como yo quiero ser un instrumento, para venir a ti con el mensaje de la esperanza de que tú puedes ser restaurado. Él lo hizo conmigo y lo puede hacer contigo, porque ese es el Dios, que es el Dios verdadero, porque Él quiere que tú y yo vivamos para Él. Y cuando nos llama a este llamado, es para que tú y yo seamos instrumentos en sus manos, para ofrecerles a otros lo que ya tú y yo hemos recibido por gracia. Cristo me restauró para que yo te venga a hablar a ti y te diga, Dios te está esperando con sus brazos abiertos, porque Él quiere restaurar tu vida, renovar tu vida, salvar tu vida. Este mundo, ¿qué es lo que necesita? A Jesús. Este mundo
¿Qué es lo que necesita? A Jesús. Él es la única esperanza. Él es la única contestación. No te estoy hablando de religión. Te estoy hablando de una relación personal con Cristo Jesús, donde Él se hace real en tu vida y en mi vida. Y venimos tú y yo a ser instrumentos en las manos de Dios para predicar este evangelio, para hablarles a otros de que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Dios te bendiga. Continuaremos el estudio del libro de Nehemías la semana que viene en el capítulo 10. Dios te bendiga y te cuide y proteja a tu familia. Cualquiera que sea tu necesidad, comunícate y estaré dispuesta a orar contigo y creer contigo que para Dios no hay nada imposible. Hasta la próxima miércoles, la próxima semana. Dios te bendiga. Amén.